Bienvenidos. Vamos a dar comienzo esta tarde, jueves de nuestra Semana Cultural, dando la bienvenida a María Teresa Cisneros. En estos momentos dirige lo que es la rehabilitación del Hospital Reina Sofía de Tudela, todo el departamento. Además, ella también es profesora adjunta de la Universidad Pública de Navarra en Tudela, con muchísimos años de experiencia. Como ella dice, pues por suerte o por desgracia quizás la conocemos mucho. En mi caso, pues agradecidísimo, porque justo el año pasado estuve unos meses con el tendón de Aquiles, ¿verdad? Y la prueba de que me ha ido fenomenal es que ya hacemos nuestros pinitos por el monte corriendo, o sea que agradecidísimo. Ella encantada de venir a Cadreita, de estar con todos nosotros, de hablar específicamente. En la charla que mantuvimos me comentó que se iba a centrar específicamente en problemas de espalda, si es posible, pero que con mucho gusto a cualquier pregunta que le queramos realizar, pues ella para o corta y responde a todo lo que vosotros queráis en el momento que deseéis. ¿De acuerdo? Pues vamos a recibirla con un fuerte aplauso a María Teresa. Buenas tardes. Lo primero, agradecer a la organización de la Semana Cultural de Cadreita que me haya invitado a hablaros de un tema que para mí es apasionante, como es el dolor de espalda. Mi intención sería que pasásemos todos un rato agradable, incluso si os puedo enseñar algo, pues también me gustaría. Y lo que sí que quiero es que si en cualquier momento me queréis interrumpir o tenéis alguna duda, yo me sentiré agradecida y halagada. Entonces, si os parece, vamos a empezar. Cuando pensé veis la primera diapositiva, que empiezo, salud es cuidarse. Yo, como médico, soy más apasionada de la salud que de la enfermedad. Y sobre todo, recordaros que salud es cuidarse, pero salud es también aprender algo de nuestro cuerpo. Y salud es volver a escuchar a nuestro cuerpo, que lo hemos olvidado. El cuerpo nos va dando señales de alarma, nos va dando sensaciones de placer, sensaciones de disconfort. Entonces, nos hemos refugiado de tal manera en la dictadura de la mente que se nos ha olvidado eso. Entonces, sí que me gustaría transmitiros que escuchéis a vuestro cuerpo, que si un plato de judías os sienta mal, aunque os estén diciendo que son sanísimas, pues a mí me sientan mal. Que si os están indicando que nadéis y a vosotros no os gusta nadar, pues no hay que nadar. Habrá que buscar otra cosa que a mi cuerpo, a mi forma de ser, le agrade más, le siente mejor. ¿De acuerdo? Entonces, hecho este inciso, pasamos ya a ver hablar del dolor de espalda. Primero tendríamos que definir qué es el dolor. El dolor, todos sabemos, es una sensación personal, subjetiva y que por eso mismo es muy difícil de definir. Sin embargo, ¿para qué la quiero definir? Si todos los que estamos aquí, todos, y estoy segura, hemos sentido algún tipo de dolor. ¿Es cierto, no? No obstante, para que veáis, hubo una definición de un experto en dolor que yo creo que es la que mejor he oído, entonces os la voy a contar. Este experto decía, Nusinguasa, que solo hay dos tipos de dolor, solo dos. El propio, que es insoportable, y el ajeno, que siempre es exagerado. Y no hay más. ¿Vale? Entonces, dicho esto, pasamos a hablar del dolor de espalda. El dolor de espalda es un dolor que se localiza en la espalda y llamamos espalda todo el terreno anatómico que va desde la nuca hasta lo que vulgarmente conoceríamos como la rabadilla, que en medicina llamamos coxis. Pero además incluiría también el dolor derivado de los nervios que salen de la espalda. Veis ahí en este dibujo que no solamente es el dolor localizado en la columna vertebral, sino que salen unos nervios de la zona alta
de la zona alta que van a inervar todo el brazo. Entonces, los dolores a veces que notamos en el codo, en la muñeca, en los dedos, muchas veces están originados ahí, en la espalda, en la zona que llamamos cervical. Y lo mismo, de aquí salen unos nervios que van a inervar la pierna y por lo tanto muchos dolores que a veces notamos en la ingle, en la parte anterior del muslo, en la rodilla o incluso en el pie, también tienen su origen en la zona de la espalda baja llamada zona lumbar. Habitualmente podemos decir que el dolor de espalda es benigno, que dura un tiempo limitado, pero lo peor que tiene es que vuelve a aparecer. La parte de la espalda que más duele, hasta un 70%, es la zona lumbar, la zona baja. La zona cervical es la que le sigue en frecuencia, pero duele menos. Y no suele haber, es mucho menos frecuente el dolor en la zona media. Y el dolor de espalda es más frecuente en los países occidentales. Cuando veamos los factores que os voy a contar del dolor de espalda, veremos por qué. ¿Por qué es apasionante el tema del dolor de espalda si no la sabemos curar? La realidad es que no la sabemos curar. ¿Qué ocurre con el dolor de espalda? Pues para ver por qué este tema es tan interesante, no me queda otro remedio que hablaros de frecuencia del dolor. ¿Qué pasa con este dolor? Veamos. De entrada, entre el 70 y el 80% de los adultos ha sufrido alguna vez dolor de espalda. Eso es una barbaridad. Es una patología extremadamente frecuente. En un año, la prevalencia anual es de un 45% y es más habitual en mujeres de 60 años. Es la segunda causa más frecuente de visita médica si hablamos de dolor, después de la cefalea. Pero si hablamos de patología en general, después del catarro de vías altas, el catarro que hemos pasado todos, la patología más frecuente es el dolor lumbar. Y luego la máxima incidencia, pues alrededor de los 45 años. Es causa de baja laboral muy frecuente, esto les interesa mucho a las mutuas. Tal vez los que más están estudiando el dolor de espalda son las mutuas laborales porque se están cargando con un montón de bajas por dolor de espalda. 54%, la mitad de las jornadas perdidas de trabajo es por dolor de espalda y genera 2 millones de consultas al año. Estos son datos epidemiológicos que nos dirían pues que bajas por dolor de espalda hasta 10.000 en un año. Duración media de esas bajas. Cuando una persona cae con dolor de espalda, la duración de días de baja laboral puede ser alrededor de 50 días. La duración media. Yo me he encontrado con casos muy desgraciados de que una persona en plena actividad laboral de 38 años cae con una ciática y a veces está hasta 8 y 10 meses de baja. Con una familia que mantener, a veces trabajo autónomo, es la verdad dramático. Esto también hace referencia a los días totales de baja, que se cuentan en millones. Entonces ya pasando a algo más interesante, vamos a intentar entender por qué duele la espalda. Entonces, ¿quién tiene más riesgo de padecer espalda? De padecer dolor de espalda. Vamos a analizar los factores más importantes. Uno sería la edad, a mayor edad, mayor dolor de espalda, que vendría agravado por el sedentarismo. El sedentarismo, la falta de movilidad, envejece. Y si muy pronto empezamos a dejarnos de mover, envejeceremos prematuramente. O sea, esos dos factores asociados, edad más inmovilidad, van a provocar un envejecimiento y un gran riesgo de padecer dolor de espalda. Luego, la obesidad, pues simplemente el sobrepeso, también abundaría en una pobre condición física y favorecería ese dolor. El estrés, no lo podemos dejar. Factores laborales en dos sentidos. Tan malo es el trabajo sedentario, el trabajo de no moverse en horas, como el trabajo de levantar cargas pesadas. Luego había otros factores como el tabaquismo y factores hereditarios. ¿Por qué duele la espalda? Para analizar por qué aparece el dolor de espalda, tenéis que permitir un poco un recuerdo anatómico de cómo es la espalda. Y luego analizaremos también cómo utilizamos nuestra espalda, cómo la cargamos.
Entonces empezamos con la anatomía. No voy a ser muy abundante, ¿no?, en la anatomía. La espalda, lo que forma la espalda es la columna vertebral. Esta columna es una estructura ósea que nos mantiene erguidos, que nos mantiene rectos. La columna vertebral está formada por vértebras, que son esos huesecillos que unidos forman la columna. Está formado por discos, ligamentos y músculos. Vamos a analizar cada uno de ellos. Estos serían las vértebras. Las vértebras son esos huesos, están formados por una parte anterior muy densa y una parte posterior que hace un arco. Y lo importante de las vértebras es que alojan la médula espinal, ese tejido nervioso noble de los nervios, gracias a los cuales sentimos y nos movemos. Si ese tejido nervioso es lesionado, o nos dejamos de mover, podemos dejar de mover una mano o dejar de sentirla. Tenemos que distinguir en la columna tres regiones. La parte alta, que es la columna cervical, la parte media, que es la zona dorsal, y la parte baja, que sería la zona lumbar. Luego ya más abajo está el sacro, que es como una parte de la columna que no se ha desarrollado del todo y allá han quedado las vértebras unidas. Y finalmente, esos huesecillos últimos, ahí, sería el coxis. El coxis es como lo que nos queda de haber perdido la cola como cuadrúpedos. Sería la equivalencia de la cola de los animales. Y el coxis, que son esas vértebras pequeñitas de ahí, cuando duelen, también fastidian mucho y es difícil de tratar. No sé si alguien aquí habrá tenido una coxigodinia, que es como se llama al dolor en ese final de la espalda, en esos huesecillos que no sirven para nada, pero que cuando duelen molestan un montón. Las vértebras distinguimos en ellas dos partes. Esta parte anterior, que es el cuerpo de la vértebra, y esta parte posterior, que es el arco de la vértebra. La parte anterior es lo que da soporte, lo que le da firmeza a la columna vertebral, y la parte posterior es el arco que le permite moverse. Esta parte posterior tiene lo que llamamos en medicina apófisis, que son como unos salientes óseos donde se enganchan los músculos y los ligamentos. El disco. El disco intervertebral es un gran protagonista del dolor de espalda. Ahí se produce la hernia discal. No es fácil explicar en la consulta cómo se produce una hernia discal y por qué, muchas veces por falta de tiempo. Vamos a intentar hablar un poco del disco, a ver si lo entendemos. El disco sería, hemos hablado de las vértebras, que son estructuras óseas, es hueso. Y el disco, que estaría uniendo las dos vértebras, es una estructura cartilaginosa. Yo lo compararía con con una goma de borrar, es un material firme pero blando. Entonces, el disco tiene la función de facilitar el movimiento y amortiguar. Es un amortiguador. ¿Cómo es el disco? El disco está formado por una bolita central que llamamos núcleo pulposo, que es como gelatina, y alrededor de esa bolita hay un anillo de fibras. ¿Qué pasa con el disco? El disco aguanta, es una estructura que aguanta maravillosamente las presiones, pero las aguanta muy bien cuando son simétricas. Pero cuando empezamos a presionar de forma asimétrica, ahí lo ponemos en riesgo. ¿Qué ocurre con ese disco? Lo vemos aquí de nuevo, pero cortado como si hubiéramos cortado un chorizo, cortado transversal. Ahí estaría la bola esa gelatinosa que os he comentado y alrededor el anillo fibroso. Cuando presionamos ese disco de forma excesiva o asimétrica, estas fibras se rompen y ese material gelatinoso, que es como, no me sale otra palabra, gelatinoso, empieza a salir por esa rotura. Esto sería una protusión discal porque no ha salido todo, y si la rotura es mayor, todo ese material gelatinoso se sale fuera y forma la famosísima hernia discal. Comprender que si aquí al lado hay un nervio, ese material gelatinoso pellizca el nervio y produce la ciática. Sí, el que ha pellizcado es el nervio ciático.
Aquí tenemos la hernia discal. Ahí vemos como el disco presionado expulsa ese material gelatinoso porque se ha roto el anillo que lo contenía y presiona la estructura nerviosa noble. Si es el ciático, una ciatalia. Si la hernia se produce a nivel cervical y presiona un nervio que viene al brazo, pues tendremos un dolor en todo el brazo, a veces con hormiguillos en los dedos, y es lo que llamamos cervicobraquialgia. En la artrosis, este sería un desgaste o una patología, no desgaste, una patología propia del joven. El joven tiene un disco con una bola gelatinosa muy densa, con un material fibroso, tiene una gran altura, ese disco muy embebido en agua. Ese es el disco de 20 años, pero desgraciadamente a partir de 20 años todo eso va cambiando. El disco va perdiendo agua, el material gelatinoso ya no es tan gelatinoso, es más fibroso, y aquí tendríamos un ejemplo de lo que ocurre con la artrosis. En la artrosis ese disco va, digamos, aplastándose, se va volviendo fino hasta que casi las dos vértebras se unen. Y a veces cuando se unen es cuando dejan de doler. Por eso la hernia discal es mucho más frecuente en jóvenes y en personas ya de edad de 60-70 años es muy infrecuente. Ellos lo que tienen es artrosis y desaparición de esos discos. Cuando decimos está muy disminuido el espacio discal, tiene mucho desgaste del disco, es que ese disco ha perdido agua y las vértebras se han acercado y a veces se unen. ¿Me explicas? Los ligamentos tienen poco que ver, son fibranas, son membranas fibrosas que un poco ayudan a sujetar los huesos unos contra otros. Y los músculos sí que son importantes. Los músculos son los protagonistas o ejecutores del movimiento. Además, estabilizan la espalda y mantienen la postura. Importantísimo. Los músculos solo en general son los que cubren posteriormente la columna vertebral, y eso sí que los vemos. Los distinguimos en tres planos. Hay uno profundo de músculos chiquititos, luego hay otro intermedio, músculos mayores. No la Jesús, y un plano muy superficial de músculos que son los que nos tocamos. Estaría ahí el trapecio, estaría el gran dorsal. Esos son los músculos sobre los que... La botella. Sobre los que nos hacen el masaje. Que si queréis luego hablamos de masaje, ¿vale? Pero no quiero que olvidéis que hay otros músculos muy importantes para la columna y que no están tan cerca de ella. Son los glúteos y los abdominales. Muy importantes los abdominales. Esas barrigas péndulas no favorecen al soporte de la columna y son un riesgo para el dolor lumbar. Por otra parte, hemos de recordar también las curvas de la espalda. La espalda vista de frente es recta. Toda curva en esta espalda sería patológica. Esto afecta más a los niños, que muchas veces los traen para analizar desviación, lo que llamamos desviaciones raquídeas, escoliosis o actitudes escolióticas. Cuando durante el crecimiento aquí aparece una curva, es muy peligrosa porque esa curva se puede deformar y se puede deformar muchísimo hasta producir una giba. Y eso hay que controlarlo en los niños en crecimiento porque, digamos, es como un árbol en tallo verde que se deformaría. Una vez que ha dosificado, ese peligro desaparece. Entonces la espalda vista de frente es recta. Otra cosa es la espalda vista de lado. La espalda vista de lado tiene una curva en la zona cervical, una curva en la zona dorsal y otra curva en sentido contrario también en la zona lumbar. Por eso las mamás, cuando traen a los hijos y yo pongo las radiografías, de repente ven esa espalda y dicen: horror, pero si tiene la columna peor que nunca. Y aunque yo les digo que no, que es que eso es la vista dorsal y la vista lateral y esas curvas son normales, no siempre se quedan así un poco, que no siempre creo que me entienden bien. Esas curvas que tiene la espalda vista de lado son interesantísimas para la flexibilidad. Nuestra espalda, imaginaros un muelle. Imaginaros una persona saltando, gracias a esas curvas, la espalda hace un poco un efecto de muelle y adquiere flexibilidad y por eso nos duele menos. Por otra parte, hemos hablado de regiones en la espalda.
Una sería la zona cervical, otra la zona torácica o dorsal y otra la zona lumbar. El que le duele el cuello cree que el dolor se localiza sobre todo en cervical. El que le duele la zona baja dice, yo creo que el dolor es más lumbar. Bueno, ambos tienen razón. La zona lumbar hemos dicho que es donde más se localiza el dolor, seguida de la zona cervical y muy poco en la zona central o torácica. Y ahora vamos a ver por qué. Estas zonas son distintas en cuanto a su función y también anatómicamente las vértebras son parecidas pero un poco distintas. La región cervical, su función es sobre todo el mejorar la amplitud de la mirada. Entonces la zona cervical tiene unos movimientos muy amplios para aumentar nuestro campo de visión. Ahí tenemos todos los movimientos que realizan, de su extensión, lateralización, que es llevar la oreja a un hombro, la oreja al otro hombro, y rotaciones. Es asiento de dolor, pero sobre todo muy relacionado con la postura y con el estrés. La zona torácica, el dolor aquí es más raro. La región dorsal lo que hace es, forma junto con las costillas una caja que acoge al pulmón. Entonces, la función fundamental de la zona dorsal son los movimientos respiratorios. Cuando inspiramos, se abren las costillas para darle cabida al aire y cuando expiramos, cuando sacamos el aire, se cierran las costillas para expulsar el aire. Entonces, su función es el anclaje de las costillas, participa en los movimientos respiratorios y no suele ser asiento frecuente de dolor. Muchos dolores localizados en esta zona media entre las escápulas suelen proceder más de la zona cervical. Y llegamos a la zona lumbar, que es la gran protagonista del dolor de espalda. ¿Por qué? Porque la función de esta zona es soporte de carga y movilidad. Se lo lleva todo. O sea, tiene que aguantar toda la carga de nuestra postura y además moverse. Sus movimientos son muy amplios, son movimientos entre su extensión, como vemos aquí esta chica, esta señorita, flexión, extensión y lateralizaciones y un poquito de rotación. Tras este rollo de anatomía, que aunque no haya servido de mucho, pero sí que tenemos que aprender un poco cómo funciona nuestro cuerpo, vamos a pasar a hablar de qué uso hacemos de la espalda, cómo la estamos utilizando, que a lo mejor eso tiene algo que ver con la aparición de dolor. Pues empezamos a hablar de la postura. Las posturas influyen muchísimo en las cargas que se producen en la columna lumbar. Y esto sí que me gustaría que lo vierais para que vierais por qué es dramático. Existe una relación muy estrecha entre posturas, las presiones en ese disco que os he explicado y que es tan protagonista del dolor de espalda y el dolor de espalda. Vamos a fijarnos bien en esta diapositiva, porque aunque yo no sé si la llegáis a ver bien, ¿la llegáis a ver bien? Vamos a centrarnos en el disco, el más bajo de la espalda, el que queda justo antes del sacro, que es el disco L5S1 y es donde se produce la mayor parte de las hernias discales. Si llamamos, vamos a suponer que la fuerza, la carga que soporta este disco cuando estamos de pie es 100, ¿vale? Si nos tumbamos, esa fuerza baja a 30, lo cual quiere decir que cuando una persona tiene un dolor de espalda o una ciática, lo mejor que puede hacer de entrada es guardar unos días de reposo, tumbarse. Y además, si tenemos la buena costumbre de hacer un poquito de siesta, yo ya no digo dormirse, pero por lo menos si una persona lleva de pie andando toda la mañana, a mediodía tiene que tumbarse. Tiene que tumbarse para recuperar ese disco, si hablamos de la columna, pero también para recuperar los cartílagos, digamos, otro tipo de discos que hay entre otras articulaciones del cuerpo. Mis hijos se suelen reír porque yo siempre al mediodía me tumbo. Entonces yo no digo que me voy a dormir la siesta, yo les digo me voy a recuperar los cartílagos. En realidad lo que intentamos es un buen envejecer. Entonces para envejecer bien es necesario ese descanso para recuperar los cartílagos. Bueno, aunque me digo un poco, seguimos. Si la presión estando de pie es 100, cuando nos tumbamos es 30. Pero yo quiero que subáis en la escala y veáis que esta persona que hay aquí lo que está haciendo es, sentado, coger un peso
y la presión en el disco en ese momento es de casi 300, se ha multiplicado por 3, con lo cual es nefasto, deberíamos evitarlo, coger pesos sentados, ¿vale? Porque estamos poniéndonos en riesgo de forma innecesaria de hacer una hernia de disco, y si somos mayores lo que estamos haciendo es un cizallamiento de ese disco que casi después de hacer eso nos vamos a tener que ir a tomar un ibuprofeno para solucionar el dolor que sentimos. Si miramos, por ejemplo, el resto de la escala, si de pie es 100, sentados sube a 140. Puestos de esta forma, que es una postura de dejadez, de inclinación hacia adelante, de cansancio, de falta de energía de la vida, subiría a 150. Si además cogemos un peso de esta forma, subimos a los 120. Ojo con esto, que es muy importante. Si el disco SL5-S1 nos pudiera hablar, nos diría: oye, pero no te pases, hazlo de otra manera, que es que me estás machacando, ¿vale? Si ahora, sobre todo según la edad que tenemos, echemos la vista atrás y veamos cuántas veces hemos cogido un peso de cualquier manera, hemos abusado de nuestra espalda y claro, ahora nos pasa factura. De la misma manera, si al coger una carga lo hacemos de forma simétrica, también se multiplica la carga en el disco. Veamos esta diapositiva. En este caso tenemos una carga de 15 kilos repartida en los dos brazos. La presión en el disco es de 400. Vemos aquí que cogemos la carga de 30 kilos con una sola mano. La presión en el disco se multiplica por 3. Es decir, si vamos al supermercado, 2 bolsas de pesos similares. ¿Que hay poco peso? Pues poco peso en las dos bolsas. ¿Que hay más peso? Un poquito más de peso en las dos bolsas. ¿Que hay mucho peso? No hay que llevarlo. O sea, mucho peso no hay que llevarlo. O lo arrastramos o que nos lo traigan a casa. Luego vemos la importancia de esto. Pasamos pues a ver de dónde proviene el dolor de espalda. ¿Por qué nos duele la espalda? ¿Por qué esta patología tan frecuente que posiblemente aquí todos hemos tenido algún dolor de espalda? Pues la primera cosa que nos planteamos desde un punto de vista científico es que el dolor de espalda es el precio que paga el ser humano por ir de pie. Así de claro. El pasar de una postura cuadrúpeda con apoyo de las manos a pasar a una postura bípeda, ir de pie, nos cuesta que la zona lumbar tiene que hacer una curva y se queda adquiere una fragilidad muy grande. Además, al ir de pie no solo adquiere esa fragilidad la zona lumbar, sino que tenemos un problema a nivel de la cabeza. A ver si me logro hacer entender. La cabeza, vemos aquí, tiene un peso y la cabeza se apoya sobre la zona cervical. Pero da la casualidad de que el centro de gravedad de la cabeza está adelantado en relación a donde se apoya y esta cabeza, estando de pie, se nos caería hacia adelante. Y para que no se nos caiga hacia adelante, no queda otro remedio a los músculos de la nuca que están continuamente en tensión. Y eso se paga. Se paga muchas veces con dolor. ¿Me he explicado? Es decir, si estos músculos no estuvieran en tensión, la cabeza, ¡pum!, se caería hacia adelante. Es otro pago que tenemos que hacer por ir de pie, por nuestra postura bípeda. El dolor de espalda puede provenir, además, como más protagonistas de los músculos, puede provenir de los ligamentos, de las articulaciones, del hueso, de los discos o de las raíces. Y eso es lo que nos vuelve locos a los médicos. Y no siempre podemos decir, mira, esto es una contractura, porque todas estas estructuras están muy relacionadas y a lo mejor el dolor comienza en la articulación, pero el músculo que está al lado se contractura. Yo no sé si por simpatía, por afinidad o por qué, y entonces el dolor acaba siendo muy complejo y tenemos que tratar pues la inflamación de la articulación con el antiinflamatorio, la contractura con un miorelajante. Entonces tenemos que poner varios fármacos para podernos hacer con ese dolor de espalda. Pero es muy difícil, a lo mejor realmente cuando el paciente viene y te dice, ¿pero de dónde me viene? ¿De dónde me viene el dolor? Yo contestaría, no lo sé. Pero como eso muchas veces no lo puedo contestar, pues entonces tengo que ir barajando factores
Y claro, eso es tan complejo de explicar que el paciente se va y suele decir, es que nadie me ha explicado de dónde me viene este dolor. Pues porque no es fácil. ¿Queréis preguntar algo? Es verdad, que así descanso. Si hay alguna cosa que os haya llamado la atención o queréis... Sí, escucho. La artrosis en la columna vertebral, ¿a veces tiene cirugía o no? Sí. Cuando duele mucho, María José, sí, vamos a ver, lo que os he dicho de que se unen las vértebras, si esas vértebras se unieran, como Dios manda, del todo, se acabaría el dolor. Pero lo que ocurre es que se unen, pero no del todo. Y entonces, como están mal unidas, empieza a funcionar mal. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Hace una intervención para unirlas del todo. Es la famosa artrodesis, que pone una placa con tornillos. Y entonces lo que te hacen, esas vértebras, que a la larga se van a unir. Es decir, si os estoy explicando que la artrosis a lo que lleva es a que las vértebras se unan, pues entonces, como el dolor se interpreta que es porque están unidas pero no del todo, el cirujano acaba la faena que debía haber hecho el organismo, unirlas del todo con una placa atornillada. Esa es la cirugía de la artrosis. ¿Me explica? ¿Más? Seguimos y si no luego... Entonces ahora ya vamos a entrar un poco, igual esto es más orientado, vamos a ver qué cosas nos pueden agravar el dolor de espalda, cómo nos podemos cuidar. Entonces aquí sí que os tendréis que ir aplicando cada uno lo que os interese según vuestra forma de vida, según estéis trabajando, según qué tipo de actividades de ocio tengáis, os vais aplicando un poco lo que corresponda. Pero ¿qué agrava el dolor de espalda? Las tareas repetitivas. El ser humano no está para hacer muchas veces lo mismo. Entonces esto lo perjudica mucho en los obreros de empresa, en las cadenas, cuando tienen que hacer una tarea muy repetida, la espalda duele. Posturas inadecuadas, ya lo hemos dicho, reposo insuficiente, esa recuperación de cartílagos que debéis de hacer todos después de esta charla al mediodía. El ritmo de trabajo, el que nos sometan a un ritmo muy rápido, también hace que aparezca dolor, y no solo de espalda, a veces de otras articulaciones, ni el transporte de cargas. Luego hay factores individuales, la falta de una buena aptitud física, una buena musculatura, la edad, patología raquídea previa. Hay gente que ya empieza a tener problemas de espalda desde la juventud, la obesidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos que manejar varias cosas. Una sería el manejo de cargas y posturas adecuadas, otro sería el control del estrés, influiría también una alimentación sana para prevenir la obesidad y para dar energía. Ahora solo hablamos de la alimentación, solo estamos hablando de delgadez y obesidad, pero también hay que comer bien para tener energía para vivir. Y luego el ejercicio físico. Empezamos hablando de ergonomía. La ergonomía no es otra cosa que aplicar todo esto que os he contado, de ese peso, de cómo levantarlo, de aplicar todo esto al puesto de trabajo. Esto, las mutuas tienen un gran interés, visto la cantidad de bajas laborales que hay por dolor de espalda, la cantidad de días de baja laboral. Los que más han estudiado en los puestos de trabajo son los médicos de empresa para intentar prevenir ese dolor de espalda. Entonces, en las actividades de pie, ¿cómo hemos de estar de pie? De entrada, hemos de tener una postura erguida. Cuando nos toca estar mucho rato de pie, hemos de cambiar de posición. El apalancar los pies en una sola posición y estar así horas y horas, eso está mal. Hay que mover los pies. Entonces, si tenemos un terreno de 1 metro cuadrado, de 2 metros cuadrados, cuando estamos, si es en el trabajo, pero igual sería la fila del supermercado, cuando estamos esperando en una fila, en un banco, donde sea, hay que moverse. En el terreno que tengamos, moverse. Evitaremos los giros de tronco y luego en las mujeres es bueno el zapato plano. En realidad, lo ideal es el tacón de 2 centímetros. A partir de allí ya os vais moviendo mujeres y hombres. Y yo aquí añadiría otra cosa. ¿Qué hacemos con las rodillas cuando estamos de pie? Las rodillas tienen que estar blandas.
El estar con las rodillas rígidas, estiradas, en tensión, eso nos va a perjudicar a la espalda y a la rodilla. La rodilla tiene que estar, somos seres dinámicos, no somos estáticos. Entonces nuestra columna tiene curvas para que nos movamos. Entonces cuando estamos de pie tenemos que tener movimiento, las rodillas blandas, ir moviendo los pies, tener un movimiento suave para que se piense que tenemos el aire sandito, ¿verdad? Pero un movimiento continuo. Al realizar ejercicio físico, también los hombres zapatilla con muy poquito tacón, o se aconsejan estas que son más flexibles con más tacón hundido, flexible. La zapatilla deportiva está ya pensada con el tacón que tiene que tener. Lo que pasa es que ahora ya hay que elegir para qué vas a usar la zapatilla. Por ejemplo, la suela que me hablas de aire está muy bien, sobre todo si se va a correr, por la motivación. Entonces, una persona para andar normal no necesitaría una suela de aire. Si la quiere utilizar, pues también mal no le va a ir. Y luego el tacón de la zapatilla deportiva es menor. Los 2 centímetros sería para el zapato. Yo creo que la deportiva está en algún lugar. Actividades de pie, cambio de apoyo. Cambio de apoyo significa apoyarnos un poquito en una pierna, un poquito en otra, sin abusar. Hay gente, el otro día me encontré una persona que tiene un paciente que acostumbra a descargar siempre sobre una pierna y dices que no, yo habitualmente estoy siempre de pie sobre esta pierna. Pues al final su espalda le ha pasado factura, ha hecho una desviación y tiene dolor de espalda, y además hay una pierna que tiene más larga que otra, que veremos también cómo la podemos calzar. Es decir, ha iniciado una patología por una mala costumbre. ¿Cómo levantamos los pesos? Yo creo que a partir de cierta edad no hay que levantar peso, pero por si acaso queremos en algún momento levantar algo, ¿qué pesos van a ser los que tienen más riesgo? Cuando son grandes, es decir, mucho peso, cuando son voluminosos, si los tenemos que levantar desde el suelo, si los tenemos que levantar muchas veces, y lo que ya está prohibido, levantarlos girando el tronco. Es decir, lo que hay que mover son los pies. Si yo tengo que coger un peso que tengo a la izquierda y lo quiero poner de frente, lo que tengo que hacer es volverme entera, no volver el tronco y traerlo así, porque entonces el riesgo para el famoso disco es infinito. Levantar un peso girando el tronco está prohibido, hay que mover los pies. Veamos otra vez una diapositiva de fuerzas, de pesos. Esta persona, levantando un peso de 25 kilos de buena forma, doblando las rodillas y con el peso próximo al tronco, está ejerciendo sobre el famoso disco L5S1 75 kilos de peso. Si este mismo peso lo hace mal, lo hace sin doblar las rodillas y levantarlo desde el suelo así al bruto, la presión sobre el disco es de 375 kilos. Si ese disco, os digo de nuevo, nos pudiera hablar, nos diría: ¿cómo te estás pasando? Hazlo bien, ¿vale? Esto todo está estudiado, Existe un laboratorio de biomecánica que estudia esto, casi son físicos e ingenieros que están estudiando esas fuerzas sobre los discos. ¿Cómo levantar las cargas? El objeto hay que acercárselo al cuerpo, además hay que doblar las rodillas, hay que utilizar siempre la fuerza de las piernas, la espalda debe de estar recta y evitar hacerlo bruscamente. Y además los pies tienen que rodear al peso. Estoy hablando de levantar pesos grandes, pero aun con todo, si el peso es mediano o pequeño, tampoco está de más atender a estas indicaciones. ¿Cómo trasladamos los pesos? Hay que repartir siempre el peso bien entre los dos brazos, acordaos. Los pesos siempre deben estar muy cerca del cuerpo. Esas bolsas que a veces salen en la televisión y que llevan los americanos, no sé si habréis visto, que son bolsas de papel sin asa y que las abrazan. Cuando algo os pese mucho, acordaos de abrazarlo. El peso está muchísimo mejor cerca del tronco que colgado. Jamás girar el tronco, jamás. Mejor empujar que tirar. Y con grandes cargas siempre flexionar las rodillas. ¿Cómo cogemos cosas que estén altas?
Aquí me vais a permitir otra patología muy frecuente, es el dolor de hombro. Ojo cómo cogemos pesos por encima de la cabeza. Yo lo tengo prohibido. Entonces para eso están las escaleras. Si hay que coger pesos altos, cogemos una escalera, subimos y cogemos el peso, ¿vale? Y si está muy alto, llamamos a alguien. Es peligroso para la espalda, es peligroso para los hombros. En las actividades sentados, pues esto ya sabéis, la espalda tiene que estar apoyada en el respaldo, la altura del asiento tiene que ser adecuado, los pies tienen que estar apoyados en el suelo y de nuevo, ojo con los giros de tronco. Mirad esta diapositiva. Si el asiento en el que estamos sentados es muy alto, sufrirán las rodillas por dos motivos, porque los pies no apoyan en el suelo y luego si donde nos sentamos es muy largo y nos pega en el hueco en la parte posterior de la rodilla, también hará sufrir la rodilla. Pero ¿qué pasa si bajamos el asiento en exceso? Y entonces todo el peso va a recaer ahí en unos huesos sobre los que nos sentamos, que es el isquio, y también puede aparecer dolor en ese hueso. ¿Qué postura tenemos que tener pues cuando trabajamos frente a un ordenador? Pues vista al frente, hombros paralelos al suelo, espalda recta, muslos horizontales y luego si los pies no nos llegan al suelo, utilizar un reposapiés. Este ejemplo, por ejemplo, esta señorita está mirando hacia arriba la pantalla está demasiado alta y entonces le obliga a mirar hacia arriba. Está haciendo un aumento de esa curva cervical y va a acabar con dolor de cuello, sobre todo si está muchas horas así. Ahora, en este caso la pantalla está demasiado baja, también le obliga a una postura mala, porque ¿qué hará? ¿Qué acabará haciendo? Aumentar la curva de la zona dorsal, hacer ahí una chepa y también le producirá dolor de cuello bajando hacia la zona esa intermedia, zona dorsal. A ver qué está. De la misma manera, si tenemos que trabajar al ordenador y tenemos lo que estamos mirando al lado, nos obliga a girar, en este caso lo que tendríamos que utilizar es una cruz, poner la lectura si estamos copiando al lado del ordenador. Y en las actividades diarias, ¿cómo nos levantamos de la cama? Aquí, aprovechando que hay gente de edad, y yo creo que eso es una buena técnica de higiene, lo primero que tenemos que hacer cuando despertamos por la mañana es movernos en la cama. No se puede, después de la inmovilidad de la noche, no podemos saltar de repente al suelo. Habrá un poco que mover las piernas, hay que girarse, hay que un poco moverse en la cama. Y luego ya salimos. Con esto evitaremos lo que a mí me cuentan frecuentemente en la consulta. Es que me levanto y no me puedo mover. Pero intenta moverte tumbado antes y luego ya sal de la cama. ¿Cómo salimos de la cama? Pues lo primero que hay que hacer es doblar las rodillas y ponerse de lado. Entonces sacas las piernas de la cama, pisas el suelo y ya ayudándote de los brazos te levantas como veis en la fotografía, ¿vale? Aunque os podáis levantar de otra manera, la forma de levantarse de la cama es esta. En cuanto al lavabo, pues que esté alto, que nos permita un poco, que haya un hueco que nos permita flexionar las rodillas. También la postura a veces, como los lavabos son bajos, sí que nos obliga a hacer una flexión de espalda, de columna lumbar, que no es buena. La postura de calzarse es muy agresiva, ¿vale? Entonces intentaremos siempre calzarnos sentados, utilizar si usamos calzador que sea largo y evitar si puede ser zapatos de cordones por el tiempo que nos obliga a estar atando los zapatos en esa postura tan agresiva para la espalda. Para conducir, al entrar en el coche, lo mismo, sentarse y luego introducir las extremidades inferiores, las piernas y luego adaptar la separación al volante, el apoyo de la espalda, pues ya adaptar el coche. El sofá. El sofá mejor alto que bajo. El sofá bajo es dañino para las caderas, es dañino para la columna vertebral. Entonces, si es muy bajo y muy blando, casi mejor cambiarlo. La postura tiene que ser, vamos, no es espalda recta, la postura del sofá es una postura de descanso, pero aquí donde os diría, escuchad al cuerpo, escuchad a vuestro cuerpo a ver si está a gusto en ese sofá que tenéis, ahí como os sentáis, y entonces valoráis.
Y si no, pues siempre hay un cojín para metérselo detrás, siempre hay un cojín para poder levantar un poco. Si a los chicos les gusta más blando, más bajo, y a nosotros no tanto, pues lo podemos arreglar con algún cojín. Pero es una postura de descanso. Aquí ya no valdría tanto lo de espalda recta, tal, pero observar nuestro cuerpo que esté a gusto. ¿Cómo hacemos las camas? Doblando las rodillas. Y cuanto menos la cama es un trabajo malo para la espalda, el hacer la cama, ¿vale? Entonces intentaríamos hacerlo como lo hace la señorita de la parte izquierda, pero bueno, cuanto menos rato usemos en hacer las camas, mejor. El dormir. Dormir boca abajo es cosa de niños, ¿eh? Las personas, yo creo que ya ni los jóvenes deben dormir de boca abajo. En la postura boca abajo no deja mover bien la caja torácica, nos obliga a una postura forzada de rotación del cuello, no es buena, ¿vale? Entonces dormir boca arriba o de lado. Los armarios, eso ya es adaptarnos a casa, es decir, sería tonto que una cosa que usamos mucho la tengamos muy alta o muy baja, pues entonces lo que más utilicéis muy a mano y lo que menos utilicéis, pues ya entonces lo ponéis alto para cogerlo de vez en cuando. Y ya entraríamos en el estilo de vida. Yo, si tuviera que resumir esta última parte, que no sé si me estoy alargando demasiado, os diría que el estilo de vida es moverse. Nos tenemos que mover, da igual la edad. El ser humano, muy obligado por el trabajo, muy obligado, acaba haciéndose sedentario, porque lo que hace es trabajar y descansar. Entonces, yo siempre he dicho que si un chaval de 20 años puede estarse toda una tarde tirado en un sofá, una persona de más de 40, eso lo tiene prohibido. También tenemos que tener en cuenta una cosa, que la edad hace que disminuya el tono de los músculos. Vamos a entender por tono la fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Un chaval de 20 años da igual que vaya al gimnasio o no vaya, da igual que sea sedentario o no, tiene unos músculos de 20 años que no le van a pasar factura. Pero a partir de 40, si no nos movemos, si no hacemos algo de ejercicio, esos músculos que fisiológicamente, porque sí, porque el ser humano está diseñado para 40 años y estamos viviendo 80, esos músculos van a ir perdiendo tono y fuerza y nos van a pasar factura. Factura de dolor, factura del cansancio, factura de ya no puedo. Y ese ya no puedo, que muchas veces decimos es que ya no tengo edad. No tienes edad. Y no puedes hacer eso porque no te has movido, porque no has hecho ese ejercicio, porque solo te has dedicado a trabajar y luego descansar. Entonces, esta última parte yo la traduciría en moverse, en hacer ejercicio. Y aquí la variedad es impresionante. Entonces, cada uno puede elegir lo que más vaya a poner. Entonces, vamos a repasar un poco factores que influyen en el dolor de espalda. El sedentarismo, la falta de movimiento, sería lo mismo. Eso nos lleva a coger kilos, a la obesidad, y eso nos lleva también a un inadecuado o mal manejo del estrés. La edad no la podemos modificar, pero yo desde luego, otra experiencia que tengo en la consulta es que cuando tú ves dos personas de 20 años, de 25 años, y los niños, en cuanto a forma física, no hay grandes diferencias. Pero a partir de los 40 veo grandes diferencias. Veo personas de 50 años que son auténticos viejos, si me permitís la palabra. Y sin embargo, veo personas de 80 años que le dan 10 vueltas al de 50. Luego, algo de responsabilidad igual sí que tenemos en cómo cuidamos nuestro cuerpo. Sedentarismo. Ojo con la sedestación prolongada, toda la tarde sentados, eso aumenta la presión de los discos. Ojo que la vida actual nos lleva a caminar muy poco. Tenemos mando para encender la tele, tenemos inalámbrico, tenemos ascensores, tenemos coche. Ojo, cada vez caminamos menos. La obesidad estaría relacionada tanto con malos hábitos de comida, malos hábitos de alimentación, como con la falta de ejercicio. Y la edad, contra esto no podemos luchar. La edad nos lleva a esa disminución del tono muscular, perdemos fuerza.
Por eso, a partir de 40 años, nuestros músculos hay que entrenarlos para conservar una fuerza adecuada. La osteoporosis, que es la pérdida de calcio de los huesos con la edad, más en las mujeres, aunque ahora cada vez lo estamos viendo más en los hombres, pierden calcio y se hacen frágiles. Y en esa fragilidad pues producen dolor. El cambio de la estática, y luego el cambio de la estática significa que vamos cambiando la postura. Y luego además pueden aparecer otro tipo de enfermedades como son bronquitis crónica, como es colesterol, tensión arterial, infartos, etcétera, que pueden llevarnos todavía a empeorar ese estado físico. El estrés, que el mejor manejo sería el ejercicio. Y en resumen, lo que yo aconsejaría sería moverse. La dieta mediterránea parece ser que es una buena forma de alimentarse, y luego elegir formas de relajación también. Todo esto, ¿cómo se traduce en lo que empezamos? Si decimos que salud es cuidarse, eso es una responsabilidad nuestra. No solamente, no podemos tirar la toalla y decir, yo como ya tengo tantos años, pues ya total no valgo para nada. Yo eso tal vez es una de las cosas que menos, siempre hay algo que podemos hacer. Entonces, ¿esto cómo se traduce? ¿En qué se traduce? ¿Qué estilo de vida hemos de adquirir? Una dieta equilibrada, la dieta mediterránea está bien. Un uso racional de las nuevas tecnologías que nos llevan a ser cada vez más inmóviles, más sedentarios, es decir, movernos más. Eso nos llevaría a un normo peso, eso nos lleva a una vida activa, el ejercicio físico que también nos lleva a una vida activa y a un control del estrés, y luego el que ya esté más estresado puede optar por métodos de relajación, yoga, tai chi, meditación, etc. Esto ya, digamos, yo creo que ya os lo he contado, no añade nada, como los efectos del entrenamiento, el ejercicio físico que hay de dos tipos, el que hacemos aeróbico y anaeróbico. Esto es menos importante, y además ayer os hablaron de deporte, tampoco lo veo ni si queréis, si os interesa, luego me centro sobre esto. No todo el mundo puede hacer los mismos ejercicios, no todo el mundo puede hacer el mismo deporte. Sí que es una buena forma, si alguien se quiere apuntar en un gimnasio, hacer algún tipo de deporte, hacerlo 3 veces en semana. El fortalecimiento muscular, lo que habla aquí es que es muy fácil indicar de una forma general andar, hacer bicicleta. El hacer ejercicio con pesas, que sería el ejercicio anaeróbico, es más arriesgado, lo tendríamos que estudiar persona a persona. Y como sugerencias finales, el hacer ejercicio, esto es unas sugerencias en relación al ejercicio anaeróbico. Como sugerencias finales, diría compartir el deporte, hacerlo, dedicarle su tiempo. A mí no me encaja que alguien me diga que no tiene tiempo. El tiempo lo tenemos todos igual, pero cada uno lo dedica a lo que quiere. Entonces yo prefiero que alguien me diga, mira, yo es que prefiero limpiar que ir al gimnasio. Vale, perfecto. Yo prefiero sentarme un rato a la tele que ir al gimnasio. Perfecto. Yo prefiero tomarme un café con los amigos que ir al gimnasio. Perfecto. Pero lo que no acepto es no tengo tiempo. Es cuestión de prioridades. Y con esto doy por acabada mi charla. Muchísimas gracias. Interesantísimo por lo que supone para el cuidado de nuestra salud, ¿verdad? Que es lo mejor que tenemos, nosotros mismos y nuestra salud. ¿Queréis hacer alguna pregunta antes del chocolate? Si alguien se ha quedado con ganas de preguntar algo, que le explique algo María Teresa. Miguel Ángel. Sí, el aquagym es un deporte que en principio sería bueno para la espalda o malo, o depende. El aquagym. En general, cualquier ejercicio hecho en el agua es muy seguro para la espalda,
porque el agua lo que nos hace es que flotamos, actuar en nuestra acción. Entonces es mucho más seguro, hay más peligro, menos peligro de dañarse la espalda en aquagym que en ejercicio al aire libre. Por eso, habitualmente los médicos, como ejercicio de espalda, lo que aconsejan todos en general es la natación, porque eso es muy seguro. Una pregunta más. No sé si querías decir algo más o alguna. ¿O el frío del agua a lo mejor le puede perjudicar? Es que a mí este verano fui a una sesión fatal. y ya no he vuelto porque me dejó molido todas las... El agua, efectivamente, el agua, claro, era verano. Sí. El agua en verano es fría. El agua de las piscinas climatizadas suele estar a 22 grados y no suele dar problemas de contractura, pero eso se produce porque con el agua fría se hace una contractura y entonces si en contractura haces ejercicio, entonces sí que el dolor está asegurado. Muy bien, pues muchísimas gracias, María Teresa, una explicación verdaderamente interesante y siempre que quieras, aquí estamos en Cadreita, vamos, nosotros encantadísimos de que puedas venir y muy agradecidos porque después del viaje lo que te has supuesto y casi de manera muy rápida lo has hecho para nosotros. Ese fuerte aplauso para María Teresa y